Luis o el Ram. No, pues sí, entonces pues bueno, realmente habría que ver pues cuántos, ¿no? Son los que están participando, ¿no? Y porque pues debe de haber infiltrados de todos, igual como de los caballeros templarios a lo mejor, ¿no? Exacto, pues eso ya ha sucedido, ya el mismo Mireles ha reportado que hay grupos de templarios que se hacen pasar por autodefensas, que se hacen pasar por comunitarios, para pues decirle al gobierno cuando pasa, aquí no necesitamos nada, ¿no? O aquí ya está controlado por la comunitaria, por Sí. las Al autodefensas. depurado estilo de la revolución, ¿no? En las haciendas que se en disfrazaban. No pasa nada. No, aquí ya pasaron. Ajá. ¿No? Es que así le hacían en la época de la revolución. Los hacendados se disfrazaban de pordioseros, de gente pobre, y cuando pasaban los de la bola les decían, o sea, que ya había pasado, que ya habían pasado otros y que ya habían saqueado todo. Que ya habían repartido ahí las Ajá, tierras, las tierras. y que ellos ya eran pues, lo que les había tocado, ¿no? Ajá. Y Sí, pero pues cuando se iba la bola, pues regresaban los amos. Se bañaban. quitaban todo. Ajá, se limpiaban y se vestían de nuevo, ¿no? Pero Digo, a mí lo que me gustaría mencionar que fue cuando curiosamente se apagó el teléfono, o sea, porque hay que decirlo. Tenemos fallas técnicas bastante sospechosas. Michoacán representa algo muy especial para el exterior. O se salió Michoacán o Michoacán, la circunstancia de hoy, se sembró desde afuera. Hay oro, está Lázaro Cárdenas, hay instalaciones sumamente importantes en el estado que pudieran ser, fíjense, dicen aquí que es el narco. El narco ya no está en la mesa de discusión, ahora ya se habla de otras cosas, de alianzas, de legalizar las autodefensas, no sé, cuando ellos han violado la ley, ¿cómo te propone alguien que no respeta ni cumple la ley legalizar, ordenar algo cuando está bien probado por los años, por el abuelo del abuelo, que son unos ladrones, mentirosos, malas gentes, sí, o sea, por que ejemplo, no el tienen hecho, intención de beneficiar ni de acabar con el problema que en realidad es este grupo de delincuentes que se dedican al tráfico de todo. O sea, la marihuana como se cree pareciera ser como algo pues que ya pasó o está en otro nivel, ¿no? Porque de eso no se habla. bueno, dentro de todo esto, esta situación de Michoacán, con el EPR ahorita, por ejemplo, diciendo, ¿no?, que las autodefensas están controladas por el ejército mexicano, por la policía federal, con los infiltrados en las cabecillas. Eso, por ejemplo, es algo que también se decía sobre el movimiento Yo Soy 132, en donde se decía que eran como estudiantes del la Ibero, del ITAM. Entonces se habían vendido y estaban manipulando toda la situación, ¿no? Cuando uno estuvo realmente en las asambleas populares, asambleas multitudinarias, en donde de una manera, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo de discusión, discursivo, un trabajo muy arduo de comunicación entre los jóvenes y adultos que estaban en esas asambleas, se llegaban a acuerdos y a puntos de movilización y de acciones, eh, a los cuales era imposible de verdad decir que había una línea, que era un grupo el que instigaba o el que imponía ciertas directrices. No era así. O sea, nosotros lo vimos y no era así, ¿no? Acá en las autodefensas ocurre una cosa parecida. Son asambleas multitudinarias en donde se decide, se les consulta a la población tal o cual acción, se les da acción A, acción B, y la población decide acción A, acción B, o ahí mismo se propone acción C, y si la gente vota por la acción C, acción A y B quedan descalificadas y se toma la acción C. Entonces, en un movimiento en donde las decisiones se toman de esta manera, en una asamblea multitudinaria,
me parece muy complicado afirmar que está siendo manipulado o que es un brazo del ejército mexicano. O sea, como dice Luis, sí, claro que debe haber infiltrados, pero de ambas partes, desde el ejército, la Policía Federal, los partidos políticos, los templarios, el EPR, puede haber alguien, no sé, que es el que está, ¿no? Es el que está filtrando la información, ¿no? Al EPR. Porque es también, ¿no? O sea, el EPR, bueno, si ellos están, bueno, sacando esta información en el comunicado, bueno, pues es que tienen acceso a cómo está estructurado, ¿no? Realmente ahí dentro, ¿no? En Michoacán. Entonces, pues bueno. Sí, de que hay infiltrado de diferentes grupos, los hay. Como en todas partes de... Pero pues, te digo, a mí me parece... Hasta los que trabajan de doble agente, ¿no? Sí, claro. Así, ¿no? Claro. Ahorita está todo muy turbio, ¿no? Muy revuelto ya. Río revuelto, ganancia de pescador. Pero los que parece que ya tuvieron su primera ganancia son muchos de estos funcionarios públicos en el estado de Michoacán, presidentes municipales, síndicos, diputados, senadores, son asociados o estos grupos de autodefensa los han denunciado como familiares de los líderes de los caballeros templarios. Y a pesar de estas denuncias, de estos parentescos demostrados entre funcionarios y narcotraficantes y funcionarios de seguridad, a pesar de eso, no hay una investigación ni local ni federal, ni una señal de que se está haciendo algo para evitar que funcionarios que familiares de los narcotraficantes se adueñen del gobierno, ¿no? ¿Quién inicia? Bueno, sí, pues vemos, ¿no? O sea, como los lazos de la corrupción, o sea, está en toda la estructura, ¿no? Del gobierno. Ese es el gran problema, ¿no? En este caso, les demuestran que son familiares que están emparentados. Y dices, ¿cómo es posible que no sepan quién es quién? ¿No? Por eso, pues por supuesto nunca van a hacer una investigación, ¿no? No, pues si estoy haciendo negocios con mi cuñado, pues no lo voy a poner, ¿no? Como se dice aquí, ¿no? Comúnmente. Pero dices, entonces, bueno, ¿de qué se trata, no? Porque sí han estado saliendo información de varios, ¿no? Inclusive el doctor Mirales decía hoy por la mañana, ¿no? Que hasta se toman fotos y todo, o sea, de que hay evidencia de que sí hay una relación, de que sí se frecuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué? ¿Qué más evidencia pues quieren sí, para poder hacer algo, no, Luis? Ay, pues es que es una historia tan larga este vínculo del narco con el gobierno, o ya no se sabe, pasó como la pelea de Dios y el diablo, se empezaron dos y ya al amanecer no se sabía cuál era cuál. Ahorita estamos igual, o sea, de verdad es increíble que tenga tanto poder el mass media, sí, no como para disfrazar lo que está, o sea, lo que vemos ahorita. Por un lado te hablan de reformas y por el otro lado el ciudadano común que vive en Michoacán o que vive en cualquier otra parte de México, todo lo ve o sea, que se está depauperando, se está degenerando, no le alcanza, entonces no hay coherencia en nada. En lo único que sí hay coherencia es en la forma tan descarada de cómo actúa la clase política mexicana, delincuentes de cuello blanco, pavoneándose contra los que dicen perseguir, que es pues estos líderes de estos grupos criminales. Y digo criminales porque se me hace injusto que alguien llegue a tu terreno y te diga quiero violarme, o no te diga, me das a tus 2 hijas
y ya sabes a qué se las lleva. O te diga, dame toda tu cosecha de aguacate. O te diga, dame todo tu sueldo. ¿Por qué? Porque yo quiero y puedo. Ese dicho, yo quiero y puedo, es de la clase política mexicana. O sea, es una evidencia más de cómo el gobierno sí ya no se sabe, o sea, ya no se sabe quién es quién, o sea, quién gobierna qué. Sí, o sea, que si el gobierno infiltró al narcotráfico o si el narcotráfico infiltró al gobierno, Sí, no, pues no. o sea, ¿dónde empezó la infiltración? No se sabe, ¿no? Pues y ese tipo de relaciones es que por eso ocurren cosas como que puedan incendiar una farmacia a 2 cuadras de donde está Fausto Momia Vallejo, ¿no? Dices, pues claro, pues si se conocen. Yo pensé que incendiar una guardería que, Ah, no, bueno, eso digo, está ese bien, tipo de cosas, o sea, ese tipo de crímenes, por tanta impunidad, por tanta mafia, se genera esta circunstancia. O sea, hay una irregularidad en México que rebasa tanto a los narcotraficantes o delincuentes como a los delincuentes narcotraficantes del Congreso. Y es que lamentablemente cuando si les escarban más, van a salir los tentáculos de todas las mafias internacionales que igual, ¿no? O sea, en el sentido tanto legal como ilegal, pues México es un puente a Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso también va a salir a relucir tanto de Estados Unidos, o sea, muchos países, ¿no? Que han metido su cuchara por saquear todo lo que hay en este país, Canadá, ¿no? Canadá, Gran Bretaña. la Pacífica Canadá. Con No, sus venaditos y sus sí, o sea, bosques. entonces, pues sí. Se están llevando, efectivamente. digo, Y sus hermosas auroras boreales. lo malo, por ejemplo, con Canadá es que pues es la que más oro está sacando de México. Y Oro no y es que lo plata. saquen, ¿no? No es que lo saquen, pero si nos ponemos un poquito medioambientalistas, que de ahí depende nuestra supervivencia como especie o como especies, la contaminación que se genera por la extracción de oro es el veneno para los ríos, ergo el mar. Entonces, este tipo de relaciones que vemos tan familiares ya de los personajes más buscados en ciertas entidades o en todo el territorio con la clase política, pues merece una reprimenda severa. O sea, lo que tendría que hacer es pedir al Congreso la destitución de todos, por la paz, por el derecho, por el bienestar de las mayorías. Y mandar a algún funcionario de otros estados honestos a cumplir con esas funciones de las personas destituidas. Pero el problema es que no hay un solo funcionario honesto en todo el país que tú mandes a hacer esa labor honestamente. Porque es una partidocracia y que todos están coludidos y que firman pactos a espaldas de la nación y, o sea, que a la mera hora si quieren juegan y si no, no, y hacen lo que quieren, ¿no? Te digo, y ya como yéndonos un poco a la mente de esta entidad, no se trata solamente del poder y del dinero que ellos en su ilusión psicótica creen que es la realidad que se debe de estar viviendo. Señores, están locos. Tanto los narcos delincuentes como los narcos delincuentes del Congreso, de las instituciones, del Estado. Es sumamente preocupante que personas deschavetadas, locas, estén al frente del Estado mexicano cuando no nos representan ni nos representarán, porque hace muchas generaciones perdieron los pies de la tierra. Bueno. O sea, están muy, o sea, en todos sentidos se han equivocado. No corresponde esta violencia en todo sentido continuada, y mientras ustedes están en la apariencia del oropel cuando realmente es más profundo que eso. Bueno, vamos a hablar nada más un poquito antes de que se nos termine el tiempo
sobre una cuestión que ocurre aquí en la capital de la Ciudad de México. Hemos sido nosotros testigos desde el primer día del gobierno de Enrique Peña Nieto y de Mancera, desde el 1 de diciembre del año antepasado ya, Sí, ya. de la represión tan cruenta, tan salvaje, tan violenta contra los manifestantes, cualquier tipo de manifestante político en esta ciudad, ¿no? En la capital. Eh, Testigos hemos sido en innumerables ocasiones de los provocadores que salen de entre la policía a agredir a los manifestantes, ¿no? Testigo hemos sido de los helicópteros tirando gas lacrimógeno desde el aire contra los manifestantes, contra las personas que están en plantones, lo hemos visto. Pero ocurrió una manifestación este fin de semana anterior, en donde fue encabezada por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Esta manifestación partió del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo. Ninguna otra manifestación que había sido convocada por ciudadanos había logrado llegar al Zócalo, porque la policía, los granaderos han impedido el avance, ¿no?, hasta el Zócalo, y sí se le permitió a la manifestación encabezada por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas llegar hasta el Zócalo. Sí, porque yo ahí pienso que la cuestión del gobierno por no dejar entrar es para que no lo vuelvan a tomar, ¿no? Como lo hicieron los maestros, por ejemplo, ¿no? Porque ahí en ese caso, no sé, realmente pues sabe, ¿no? Que mucha gente, pues bueno, el ingeniero Cárdenas convoca a mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, le dejaron entrar ahí sin ningún conflicto, dices, bueno, lo hubieran tomado el Zócalo. Ah, otra vez, ¿no? No, pues no sé, o sea, no, pues es que ya no, o sea, pues ya cambió, ¿no? O sea, la dinámica, ¿no? Yo pienso que parte el motivo por el cual se le permitió llegar al Zócalo fue porque ellos han de ver, los organizadores han de haber prometido solemnemente ¿No toman? no tomar el Zócalo. ¿No, Luis? No, a mí me parece que a mí lo que yo siento de esa circunstancia, sea lo que sea el ingeniero, es un ingeniero. Y su padre fue su padre. Y él es él. Para mí, que es como un permisible dentro de la clase política activa, con un muy buen apellido que le dejó su padre. Porque en las acciones tácitas, él no se ha pronunciado para nada. Y me parece que esta es una prueba que lo prueba para darle legitimidad a su presencia. Pues sí, el gobierno del distrito le dijo, ándale, pásale. Porque ellos, ¿cómo te diré? Vamos Promesa que digan, diciendo, no se las creas, aunque ellos diciendo, hayan prometido solemnemente, no nos vamos a quedar, ni falta hacía, ya que de alguna forma él, o sea, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, sigue perteneciendo a la clase política de México. O sea, estás diciendo que le permitieron llegar porque es una oposición cómoda. Es una oposición que debe de haber, no cómoda, que debe de haber. Bueno, por ejemplo, ya movió el bono la cámara. Es algo como dice Saldaña, ¿no? Que alguna vez un político mexicano en la época del... bueno, yo lo digo así, es una oposición que debe de existir. El Saldaña contaba, ¿no?, que en la época más acérrima del PRI, perdón, no, antes, no ahora, ¿no? En la época pasada del PRI, un tipo le decía, un político le decía que en México, claro que debería de haber oposición, una oposición férrea, que combativa, que siempre esté ahí presente, pero que siempre pierda. Sí. ¿No? O sea, siempre debe haber oposición, pero que pierda. ¿No? Y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, de alguna manera... No de alguna, lo cumple totalmente. Encarna esa situación, ¿no? Digo, a mí me da tristeza porque hay gente que verdaderamente cree y da la vida por él. O sea, cree en su discurso,
cree en sus ideales, cree en sus palabras, porque no tiene más, de verlo casi lloran, o sea, es una persona que sí es importante, pero es lamentable que no puede despegar, o al menos yo no puedo despegarlo de ese núcleo metástico de la clase política mexicana. Sí, porque, bueno, ahí como lo que están diciendo, dices, bueno, pues, entonces realmente esto lo debía haber hecho antes de que aprobaran la reforma y movilizar a la gente, sí, o sea, para pedir la consulta ciudadana, o sea, antes, ¿no? Porque bueno, ahorita que, de todas maneras, ¿qué va a hacer? Como dicen, es que se pueden echar en la siguiente legislación, ¿no? O sea, hacia atrás. Dices, bueno, pero mientras van a dar contratos, concesiones, que va a pasar años para que se puedan disolver o solucionar. Entonces, Mínimo bueno, 70, porque pues lo concesionan a 100, así. 70, os digo, para que sea negocio bueno, mínimo. Entonces, pues bueno, no sabemos aquí realmente, pues sí, no, aquí quién sabe cómo haya estado, ¿no? Ya entonces el acuerdo ya, ¿no? Para que, como dices, bueno, sí sea una oposición, pero pues sin problemas, ¿no? Que Pero es Como que siempre, entonces no se le que debe de pierda. llamar oposición. Por eso tiene que ser considerado como todos los demás, un político mexicano. A mí me gustaría, por ejemplo, Digo, no me cae mal, me que parece. estuviese presente en las marchas, por ejemplo, convocadas por la ciudadanía, en donde estamos cercados por los granaderos, en donde hay 3 granaderos por cada participante de la manifestación, en donde en esas manifestaciones en donde llegan los golpeadores a agredir a los manifestantes y que la policía no te permite llegar al Zócalo. En esas manifestaciones me gustaría que estuviese presente el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, al frente también encabezando o en medio en donde quisiera él, pero que estuviese presente para ver qué pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque como dice Luis, es una figura importante en México, en la clase política mexicana hacia el exterior y para lo que le sirve al régimen es para legitimarse. ¿Por qué? Porque ahora ya hay escenas de manifestantes en el Zócalo como si fuera una democracia de lo más plural y tolerante, ¿no? O sea, pero si no va el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, nos mueren a palos. Digo, esa es una de las, otra prueba, como dice Ramsés, ¿por qué no fue antes de que esta reformitis aguda Sí continuada? hizo algunas manifestaciones también antes de la reforma, sí hizo también manifestaciones antes. Bueno, aunque las haya hecho, el hecho es que desmerece mucho su actuación frente a lo que su papá renacionalizó, o sea, su padre, y él viendo la magnitud de la entrega que venía o que está en curso, sea tan blandengue, o sea, realmente es muy blando. Y yo entiendo que él tenga sus intereses, pero ¿dónde queda? O sea, por eso empecé a decir, su padre fue su padre y él es él. O sea, él no es ni la sombra ni le llega a lo que su papá logró. Entonces, él con ese cognitivo, con esa formación, me parece que estas marchas a las que él actuó, dirigió, presidió, son meros simulaciones de una alternancia muy pacífica. Por lo tanto, no es alternancia, es político mexicano. pues sí, si lo ves así, pues ya es parte de esa misma partidocracia y pues juega con ellos el mismo juego, ¿no? Pues no sé, yo pienso que habría que ver después, ¿no? Digo, pues a lo mejor él es como un símbolo por su papá, ¿no? Bueno, lo toman así en las cuestiones energéticas por el petróleo, ¿no? Pero pues vienen también otras reformas y pues
Vamos a ver también cómo reacciona ante otras situaciones que aquejan también al país, ¿no? Que van a afectar, ¿no? Porque pues digo, sí como podría representar esa parte, pero pues si es parte de una oposición, pues tiene que manifestarse en todo lo que está afectando al país, ¿no? Y no nada más en un rubro. Bueno, pues se nos terminó el tiempo. Bueno, y es que todas las reformas que ha planteado esta nueva administración, porque así debe de ser llamada, administración que nosotros pagamos, son nefastas. Todas sus reformas son reprobables, anticonstitucionales, deleznables. Hemos desmenuzado una por una en este programa como las han ido proponiendo y ahorita se nos terminó el tiempo, vamos a tener que hacer una pequeña pausa y regresamos con el último bloque del programa. Mucha adicción, una inyección que ofrece la ciudad, con consumismo a cumples allá. Colores, sabores, olores, composiciones, cojones tan solo son clones de otras acciones, de otras acciones.